Bueno, como veis, tengo aquí los tres productos a mi derecha. Al final se compone, esto sería más o menos el sistema, ¿de acuerdo? Sería una imprimación, que luego entraremos en detalle de cómo se aplica y el tiempo de secado y tal. El Pandomo Clay, que lo importante en este caso es, aparte de todas las características naturales que tiene, que es un producto muy ecológico porque está compuesto todo de materias primas naturales, como puede ser la arcilla, como puede ser el mármol. Entonces entraremos también más en detalle. Y el sellado. El sellado también es muy natural, está hecho a base de cera de abejas, con lo cual todo el sistema pues, se ha hecho para eso, para tener un producto muy natural, muy ecológico y de cero emisiones. ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos a hacer vamos a ir un poquito a lo que es la presentación, un PowerPoint pequeñito que hemos hecho y luego entraremos en detalles, ¿de acuerdo? Pues pasemos a la presentación. Vale, bueno, esto es un poquito, ¿vale? Para presentarlo y vamos a pasar a ver un poquito, bueno, esto es nuestra gama de pandomos, ¿vale? Que tenemos, pues pandomo, cada uno ya os conocéis, el pandomo Calor Olof, Estudio, que también es uno de nuestros últimos incorporados a la gama, Pandomo Terrazzo, el Wall y el Clay y el Omnia, que se hablará también más adelante, que hoy no precisamente no hablaremos de él porque todavía no lo tenemos claro. Entonces, vamos a lo que es el Clay. ¿Vale? Entonces, en principio, lo que vamos a hacer, lo que vamos a presentar es un pandomo, como he dicho, es un enlucido fino, muy natural, a base de cal, arcilla, de mármol, como hemos dicho. Y lo que nos va a dar pues es eso, al final es un acabado muy natural y un acabado muy ecológico. Toda la gama Pandomo, como veis, pues eso, son piezas únicas hechas a medida, calidad, marca premium, como sabemos que Pandomo es una marca premium. Y bueno, al final intentamos que cada zona sea exclusiva o cada obra sea exclusiva. Como hemos dicho, pues esto es un reducido pues, de cal para un clima ambiente saludable. Bueno, al final, a mí me gusta estar leyendo el PowerPoint porque al final lo estáis viendo, ¿vale? Yo me gusta más, pues eso, resumirlo un poquito. Bueno, pues al final es un material, pues esto, muy natural, muy fácil de aplicar, que eso es lo que buscábamos también los aplicadores, un material que ya viene pigmentado, listo al uso, es abrir el bote y empezar a aplicar. Y esto nos va a dar, pues eso, una ventaja de aplicación, una rapidez de aplicación, una manera de ahorrarte problemas en obra de tema de pesar los pigmentos, de todo este tema. Que si el agua pigmentada, entonces todo esto lo simplifica mucho más. Un momento. Grandes ventajas, como hemos dicho. Bueno, pues combinar con naturalidad, modernidad, facilidad de aplicación. Es yeso fina de cal y arcilla, como hemos dicho, se compone pues un 95% de materiales naturales, con excelentes propiedades adhesivas y aglutinantes, haciendo muy fácil trabajar. Bueno, pues un poquito lo que hemos dicho, ¿no? Ya hemos comentado varias veces que lo que se trata es de esto, pues tener un material que podamos coger del cubo, abrirlo, aplicar, volver a hacer al cubo si nos sobra, y luego también pues darle todo el sistema muy natural. Se va a distribuir pues, en envases de 20 kilos, como podéis ver. Aquí se vuelve a repetir todo lo mismo, no vale la pena. Lo que sí podemos hacer en principio, se va a distribuir ya tintado, que es la facilidad que hemos dicho de la aplicación, pero en el caso de pedirlo
sin color también podemos pigmentarlo hasta con un 5% de Pandomo CC, como los pandomos que utilizamos normalmente para el pigmento que utilizamos normalmente para tener todo lo que es eh, la gama Pandomo. Luego tiene muy buenas propiedades de absorción de vapor de agua, como veis, de regularidades de humedad, ¿de acuerdo? El producto va a estar estable durante 24 meses en lo que es bien almacenado y bien cerrado, con un plastiquito, como explicaremos luego. Seguimos un poquito hacia adelante la imprimación. Bueno, pues la imprimación se va a tratar pues, de una imprimación también lista al uso. Se trata de como una pinturita acrílica que vamos aproximadamente a, dependiendo del soporte, de la rugosidad del soporte y tal, vamos a consumir unos 200 gramos, de 150 a 200 gramos por metro cuadrado y aproximadamente en una hora aproximadamente lo tendremos ya seco para poder revestir con el Pandomo Clay. ¿De acuerdo? Esta imprimación también es muy ecológica, también está hecha a base de arcilla, con lo cual todo el sistema se ha estudiado para hacerlo todo natural, desde la imprimación al acabado. Esto sería un poquito lo que sería el sellado. El sellado también se trata de una cera o una protección, al final es como un hidrófugo y es una cera que está hecha con cera de abejas, totalmente natural también y que nos da un aspecto muy natural. Todo y que podemos coger con un pack y podemos sacarle brillo. Esta cera también tiene la ventaja de que podemos pigmentarla en el caso de que una vez hemos aplicado el Pandomo Clay no queramos subir un poquito de intensidad, podríamos con la misma cera pigmentar hasta un 2% también con un mismo color más intenso o con un color diferente para darle unas texturas diferentes al acabado y luego aplicando, como veremos luego, con un labio de goma y una mopa o un trapo, podemos dar unos acabados muy bonitos. Entonces te da es muy versátil también a la hora de tener acabados diferentes, porque podremos dar el acabado del Pandomo Clay en sí, pero luego también con la cera, con el Pandomo Finish, podremos también darle un acabado diferente visualmente. Bueno, y pasaremos un poquito a lo que es el tema de imprimación, ¿de acuerdo? Yo, en vez de ver aquí en fotografía, lo que vamos a hacer es directamente nos iremos a las aplicaciones y luego aquí veis también la gama de colores que tenemos. Son todos colores muy, muy naturales, como veis aquí ya no tenemos lo que teníamos normalmente en nuestra gama, que había un rojo Ferrari, un naranja, son todos colores muy naturales, arenas, grises, y son colores realmente que al final son los que se están en el mercado, los que se consumen más, ¿no? Pero como veis no son colores sintéticos, plásticos, con brillos, son colores muy naturales para que un acabado sea totalmente natural en lo que es la obra. Todos estos colores son los que tenemos, digamos, en carta, ¿de acuerdo? Realmente se pueden hacer más colores con la gama de Pandomo CC, los pigmentos Pandomo CC, pues como hemos dicho antes, podemos pedir el material de Pandomo Clay totalmente natural y luego a partir de ahí podremos buscar nuevos colores. Pero esto sería la carta que tenemos en principio. Bueno, esto es un poquito lo que necesitaremos, los productos que necesitaríamos y bueno, esto es algún ejemplo. Entonces, nos vamos a ir directamente a lo que es la aplicación. Pasas por aquí, Clau. Vale, pues ahora tenemos a Jesús conmigo, que es el que nos va a ayudar a hacer la aplicación. Vamos a ir un momento primero a ver lo que es en sí la imprimación. ¿De acuerdo? Vamos a ir a lo que es la aplicación de la imprimación. Vais a ver, pues eso, que es como una pinturita blanca, es una imprimación que viene pigmentada blanco,
para ver realmente también que tú has cubierto toda la zona y no te queda ninguna zona sin cubrir con la imprimación. Y al final es una imprimación que es para eso, para regularizar absorciones, en caso de tener diferentes materiales en el soporte. En caso, esta es una imprimación siempre para soportes porosos, ¿de acuerdo? Si tenemos que trabajar sobre soportes no porosos, iríamos a imprimar con nuestra Ardex P4, ¿de acuerdo? Que es nuestra imprimación de soportes no porosos. Entonces vamos a pasar a Jesús y vamos a ver un poquito la imprimación. Simplemente es mojar rodillo y, como veis, muy fácil. Abrimos bote, mojamos rodillo y vamos a extenderla pues que quede de una forma uniforme, que nos quede toda la superficie bien cubierta, no nos quede ninguna zona sin cubrir, y por eso está pigmentada blanco, porque es mucho más fácil de ver que si la hiciéramos transparente. Esta imprimación, una vez aplicada, hemos dicho, por ejemplo, aquí estamos trabajando sobre un pladur, pues iríamos aproximadamente a 150 gramos por metro cuadrado. Si vamos a trabajar sobre soportes más rugosos, como puede ser un fratasado, pues nos iremos a 200 gramos por metro cuadrado. El tiempo de secado pues también va a variar un poquito dependiendo del soporte y un poco la temperatura, pero va a variar, pues bueno, va a estar entre 1 hora y 2 horas aproximadamente. De aquí una horita, como estaremos todavía por aquí, veremos que ya está prácticamente seca para aplicar. Tenemos todos los micros cerrados, luego cuando acabamos un poquito lo que es toda la formación, pues luego abrimos micros para que hagáis preguntas, ¿de acuerdo? Si tenéis algunas dudas y podemos resolverlas. Aquí os hace un poquito zoom Pau nos he presentado, Pau es el que está en la mesa de realización, para que veáis un poquito la textura que tiene. No es como el P4 que lleva una carga de árido, sino que es más una pinturita, dijéramos, acrílica, pero sí que con el rodillo de pelo largo nos va a dejar esa textura que vemos ahora en este plano. Aquí nosotros lo que hemos invertido es que una vez aquí abrimos bote, vamos a encontrar el material, pues que el material es un poquito, para como viene, pues dijéramos, está un poquito como cuajado. Entonces luego movemos un poquito con el paletín o con el batidor y ya coge una textura más fluida para aplicar. Pero sí que advertimos que aquí, si vamos trabajando con el mismo envase que viene y lo tenemos 1 hora abierto o media hora abierto, en lo que son los laterales de todo el bote se va secando el material. Entonces nos va cayendo dentro y nos va creando grumitos. Entonces nosotros, para trabajar, lo que vemos mejor es sacar una cantidad que vayamos a gastar, 1 kilo, 1,5 kilos, 2 kilos, 5 kilos, lo que vayamos a gastar en ese momento, y luego volvemos a tapar, porque como veis el lateral del bote se va secando y entonces eso, nos va creando esos pequeños grumos. Entonces cogemos, como habéis visto, viene protegido con un plástico. Sacamos el plástico, sacamos la cantidad de material que vamos a gastar en media horita, volvemos a poner el plástico y tapamos. Y de esta manera evitamos que luego tengamos que ir quitando grumitos de lo que es la pared. Ahora Jesús va a enseñar un momento la textura tal como viene, que viene un poquito más cuajada en el bote. Y veis la diferencia, coge un poco el patín para que se vea. Ahí viene un poquito más cuajada, ahora veis la diferencia cuando haya removido un poquito. Simplemente removiendo con paletín. Si queréis moverlo con batidora también podréis hacerlo. Y aún queda un poquito más cremoso, ¿de acuerdo? Pero para poderlo trabajar, simplemente moviendo un poco con el paletín ya podemos trabajarlo bien. Como veis, cambia la textura. Ahora ya baja del paletín muy bien, ya queda más fluidito. Ahora queda una cremita, una crema que es muy suave a la hora de trabajarlo. Como veis, vamos a hacer una zona con diferentes acabados. Entonces vamos a hacer, como veis, aquí tenemos 2 colores, es lo que vamos a utilizar hoy también. Vamos a hacer una zona con un acabado liso y luego una zona, como veis aquí también tenemos hechas de ayer, pues una zona con un acabado texturado rugoso para que veáis que tiene diferentes formas de poderlo acabar. Sí. Entonces vamos a aplicar pues una capa aproximadamente, podemos hacerlo en varias capas, ¿de acuerdo?
Aquí, por tiempo, supongo que no nos da tiempo a hacer 2 capas, porque entre capa y capa puede pasar 1 hora, hora y media, 2 horas, dependiendo del soporte y la temperatura y la humedad. Pero como mínimo necesitaríamos eso, pues un grosor de 1,5 mm, 2 milímetros para dar esa dureza que necesitamos en una pared para que cualquier golpe nos lo pueda soportar bien. Entonces vamos a dar una capa de eso, pues 1,5 mm aproximadamente, o 1 mm, darle una textura, un acabado, unas aguas, dependiendo un poquito del gusto del aplicador y también de la propiedad. Como veis, Jesús lo que primero que hace siempre, como hacemos, es dar una capa de lisaje apretando el soporte para que agarre bien, esté bien apretado el material y tenga esa buena adherencia. Y a partir de ahí, cuando tengamos esta capa de contacto, vamos a dar un poquito más de carga y vamos a dibujar. El material, como veis, soporta muy bien, no tiene descuelgue. Podríamos ir de 0,7 milímetros hasta 4 milímetros de una vez. Lo que pasa es que, claro, a partir de 1 milímetro, como más grosso le pongamos, más tarda en secar. ¿De acuerdo? Entonces, imaginaos, por cada milímetro vamos a tener que esperar pues 1 hora, hora y media por cada milímetro. Con lo cual, si hiciéramos una capa de 4 milímetros que no tiene sentido, porque al final vamos a consumir más material y material que es bastante caro, lo primero que haremos es que no hemos hablado de esto. Me he pasado un poquito antes, que es antes de la imprimación, como siempre, preparar muy bien el soporte. Entonces, vamos a prepararlo con masillas Ardex, con 828, con cualquier masilla de Ardex, y dejar ya un soporte prácticamente liso y nivelado para que luego gastar el mínimo material de lo que es el Pandomo Clay en sí. También no he comentado, Pandomo Clay también sería un material también para interiores simplemente. Solamente, no sería para zonas de humedad ni para exteriores, ¿de acuerdo? Pues como veis, Jesús aquí ya ahora está cargando, hará las últimas de esto y hará un poco de dibujo con la llana a su gusto, a su manera de acabarlo. Como hemos dicho, cada aplicador lo va a acabar de una manera diferente. Pero veis que también pues, es muy versátil, porque para poderlo trabajar tranquilamente, como veis, las aguas, la textura diferente que queráis. Bueno, es un poquito como el Pandomo Wall. Al final de la hora de trabajarlo podemos texturalizarlo, o podemos hacerle aguas o menos aguas, o difuminarlo luego con la esponja. Es que es muy versátil a la hora de dar los acabados. Entonces, aquí, ¿qué podríamos hacer al día siguiente? Bueno, al día siguiente o al cabo de 1 hora. Podríamos dar al cabo de 1 hora y media, hora, cuando seque un poco, parcialmente, una capa encima para difuminar un poco estas aguas que ha hecho Jesús y dar una textura diferente. Podríamos al cabo de 1 hora pasar la esponja, como hacemos con el Pandomo Wall, y la llana, la esponja húmeda y llana, también dar un acabado más difuminado. Podríamos incluso dejarlo así y simplemente al día siguiente pasarle unos pasos de lija. A partir de ahí podéis también va a gusto lijas de 80, de 120 y ir subiendo para buscarle brillo. También podemos acabarlo de diferente manera con lo que es el Pandomo Finish, que sería la cera, que podríamos, como hemos dicho, ponerla tal como viene, o teñirla con hasta un 2% de Pandomo de CC y darle también acabados diferentes, difuminado en estas aguas que hemos dejado. Ahora pasaremos al color gris y haremos pues un poco un texturizado para seguir viendo acabados diferentes. Veis que la aplicación es muy fácil. Entonces, la gran ventaja que tiene para los aplicadores es coger el bote, abrir y empezar a aplicar. Vamos a intentar siempre aplicarlo en capas finas para dar un secado más rápido, porque si realmente es invierno con mucha humedad, pues va a tardar mucho. Si pones una capa de 1,5 mm, 2 milímetros de golpe, se va a tardar mucho en evaporar esa agua, porque al final no es un material como un Pandomo Wall que estamos acostumbrados con una luz rápida y tal, sino que es un material que seca por evaporación.
Entonces, dependiendo de la época del año, de la humedad que tengamos, pues va a tardar más o menos. En las horas que tenemos muchas veces las ventanas abiertas, puertas abiertas, si hay corriente de aire, muy bien, porque no va a secar antes, pero también si hay humedad en el ambiente, pues va a tardar más en secar, con lo cual nuestro consejo es eso, que podamos trabajarlo en 2 capas finas, que además te va a ser también más fácil o te va a ser más sencillo dejar el acabado que te gusta personalmente y secará mucho más rápido. Vamos a ver el gris también, la textura que tiene al principio. Como veis, hemos dicho antes, viene con una textura, bueno, evidentemente viene con una textura así como si estuviera un poquito, no fraguado, sino que una textura más espesa. Y en cuanto Jesús lo mueva un poquito con el paletín, veréis que coge esa textura más suave, más fluidita para poder trabajarlo. Es importante que después de recoger el material que cogemos para gastar, pongamos el plastiquito que viene, ¿de acuerdo? Porque esto, como va secando con el contacto con el aire, con el ambiente, pues eso bien tapadito y así lo conservamos perfectamente. Lo movemos un poco y veréis cómo coge esa textura que decíamos antes, ya lo hemos visto en el otro color. Al final, aquí como en toda la gama Pandu, pues eso, o con cualquier decorativo, pues se van a ver más las aguas en colores más subidos de tono, ¿de acuerdo? Si cogemos colores más claros, tenemos el color, dijéramos, el crudo, el blanco natural, que es tal como viene, pues que ahí las aguas es mucho más difícil que se vean, ¿no? Ahí si quisiéramos aguas en un blanco tendríamos que utilizar otro tipo de técnica como sería quemarlo con una llana una vez está más seco y tal. Pero a partir de ahí, pues bueno, con colores más subidos de tono podemos hacer varios acabados y varios dibujos. En el texturado, pues eso, vamos a aplicar pues un poquito más de material. ¿Por qué? Porque ahí necesitamos una mayor carga, sí, para poder dar la textura, ¿de acuerdo? Entonces ahí pues vamos a ir a eso, a 1,5 milímetros. Aquí podríamos hacerlo, ahora vamos a hacerlo, estamos en un curso y no nos va a dar tiempo, pero podemos hacerlo en 2 manos o en una, ¿de acuerdo? Como no vamos a tocarlo más, al final damos esta primera capa como siempre, apretando, y podríamos dar la segunda a cabo de 1 hora y media o seguidamente ya cargamos y le damos la textura como vamos a hacer ahora. La gran ventaja, bueno, pues como hemos dicho ya, ahora aquí si estuviéramos trabajando con un Pandomo Wall, por ejemplo, aparte de no ser tan natural, porque lleva más resinas, pues sería eso, pues Jesús tendría que haber tintado el agua primero, tendría que haber mezclado, hacer un doble batido, con lo cual todavía no estaríamos ni aplicando, o sea, estaríamos perdiendo pues como 1 o 2 horas en lo que es teñir toda el agua de la obra, las amasadas, el se me seca y tengo que hacer otra amasada, el se me ha secado demasiado rápido y tengo que estropear medio saco porque no me ha dado tiempo a gastarlo. Todas estas ventajas lo tenemos con el Pandobo Clay, que es listo al uso. Además es un material, lo haremos un zoom, es un material también que nos da la gran ventaja de que no salen los poros que nos sale a veces en el Pandomo Wall. No tiene ese aire incorporado dentro de la mezcla. El Pandomo Wall a veces nos salen esos poritos que tenemos que repasarlo varias veces para podérselos tapar. Y en cambio en el Pandomo Clay, ahora cuando hagamos un zoom de lo que es el material, prácticamente no se ven poros por ningún sitio, no tiene aire dentro incorporado el material. Es otra de las grandes ventajas de este material. Jesús ya ha puesto suficientemente material en el soporte para dar el dibujo y ahora como hacemos un poco general, pausis, plau, de este para que se vea mejor el plano, sea más grande, vale, perfecto, gracias. Jesús lo que hace como cuando texturizamos el Pandomo Wall es pegar la llana sin apretar, la va arrastrando, el material se le va pegando por zonas en la llana y va dejando esa textura a gusto de cada uno.
Se puede hacer en una dirección, se puede hacer en varias, se puede hacer en redondo, como queráis. Incluso pues podéis hacerlo con algún tipo de molde de decoración también. Podrías además hacer varias texturas diferentes. Esto sería pues una imitación de pizarra. Al final esto va a ir mucho a ir a la mano del aplicador. Esto, como siempre, también, como yo recomiendo en toda la gama Pandomo, es hacer una muestra a la propiedad de medio metro por medio metro como mínimo, para que ellos vean nuestra mano, para que vean los dibujos y para que vean los llanazos, para ver si les gusta, si quieren más, si quieren menos textura. Todo esto, a veces, pues eso es mejor hacerle una muestra un poquito grandecita para que ellos vean y puedan darte el ok. De acuerdo, pues en el texturado, en principio haríamos como el Word, ya no lo tocaríamos más hasta el día siguiente. El día siguiente, pues podríamos lijarlo más o menos dependiendo de nuestro gusto, ponerle otro color encima o no, sellarlo con la cera natural o pigmentarla, o sea, podemos hacer mucha variedad de acabados. Una vez aplicado, pasaremos un momento, como vamos a pasar ya a lo que son los sellados, el sellado con la cera. Lo que estábamos hablando ahora, la cera también, pues todo el sistema es muy natural, está hecha de cera de abejas, con algo de amonio, no lleva aceites, y esto lo que nos va a dar es un aspecto muy natural. Si queremos, si no queremos, como vamos, también podemos pasarle un pack una vez acabada, le damos a dar brillo, ¿de acuerdo? El brillo a veces es muy bonito, pero bueno, también dependiendo del acabado, pues parece que hemos puesto un plástico encima de lo que es nuestro acabado natural. Entonces a veces es contraproducente o contrario a lo que buscamos. Con lo cual, bueno, en principio lo que vamos a hacer es aplicarla. La aplicación se puede hacer de varias maneras, pero lo más fácil que hemos hecho nosotros, que hemos encontrado que se trabaja, es con llana de goma o labio de goma. Con labio de goma se extiende muy bien. Y luego, por ejemplo, en la zona texturada, que es la zona donde tienes muchos recovecos y agujeritos y escondites o cavidades, pues ahí van a quedar restos y eso vamos a luego a pasarle una mopa o un trapo o incluso el pad blanco con la máquina de lijar. Y con eso vamos a repartir bien todo el material para que nos quede bien uniforme por todo el soporte. Incluso si dejamos que seque un poquito y le pasamos bien el pack, lo que haríamos es que salga brillo. Entonces vamos a hacer un pequeño lijado suave, porque como estamos en el curso y vamos a hacer ruido y tal, entonces vamos a hacer un lijado muy suave. Podemos lijar, Jesús, si quieres, una parte, la mitad del texturado suave para quitar toda la rugosidad más fuerte. Con el pequeño. Hacemos también la mitad de la parte de abajo, si quieres, suave también. Vale, pues una vez hemos lijado aquí, que como hemos dicho siempre, el lijado también va a gusto del consumidor de propiedad o del aplicador, ¿de acuerdo? Aquí, para hacerlo más ameno, lo hacemos y hacer menos ruido. Hacemos un lijado rápido, con una lija de 120 por encima, para quitar esa rugosidad de la superficie y a partir de ahí vamos a empezar con el sellado. Jesús lo que va a hacer ahora es quitar el polvo, evidentemente siempre tenemos que quitar el polvo de la superficie una vez hemos lijado. Y lo que haremos, Jesús, quizás arriba, podemos teñir un poco la cera luego. Hacemos primero la cera natural abajo, un poco, y luego cogeremos en un vaso y pondremos un poquito de cera, le pondremos un poquito de pigmento. Vale, pues vamos a hacer un bicolor en lo que es el texturado y luego un sellado
También haremos un bicolor en la mitad del texturado para que veáis cómo queda con un bicolor. Sería cubrir ahora simplemente todo lo que son las cavidades que nos quedó en el dibujo, lo vamos a cubrir con otro color. En este caso vamos a hacerlo con el capuchino, que es el que tenemos aquí abierto, pero realmente pues, se pueden hacer combinaciones de colores para que nos quede realmente un ambiente o una estética a gusto de la propiedad. Entonces Jesús lo que va a hacer ahora es rellenar todas las cavidades. Apenas vamos a consumir material porque simplemente es eso, rellenar cavidades para que nos quede además una superficie lisa. Y lo que haremos a cabo de, aquí con poca capa, yo creo que a cabo de 7 o 8 horas podríamos ya estar lijando y jugaremos pues, con la lija para dejar más el color inferior o el superior. También, pues dependiendo de lo que estemos buscando o el fondo que nos guste más, si buscamos más el fondo de abajo gris o que resalte más el capuchino que estamos poniendo encima. Ahora Pau nos hará un zoom y veremos pues eso, que al final hemos rellenado, hemos dado una textura más lisa. Se ve el fondo de abajo, pero luego además, pues eso, jugaremos con la lija para seguir buscando ese acabado que nos guste. Vale, si pones plano general, Pau, de la aplicación. Ahí, Jesús, ahí, enseña la cámara ahora, por favor, la textura del material. Hacia aquí. Ah, vale. Sí. Como veis, al final es una cera fluidita que vamos a aplicar la collada de goma y luego vamos a repasar con el trapo. Y abajo, y ahí le ponemos, ¿dónde? Sí, arriba le ponemos un poquito de color luego. Lo vamos a repartir con labio de goma. Yo he probado con varias herramientas, con brocha, con pincel. Con rodillo no se puede porque ya la textura es muy espesa para hacer el rodillo. Entonces lo más fácil para repartirlo es coger un labio de goma. Como veis, la llana de goma, rejuntar con la bandita. No, es importante no dejar excesos porque además de que no endurece del todo cuando la tiene en exceso, además también nos blanquea un poquito. Si dejamos ahí en esa textura que tiene el acabado que hemos hecho, dejamos, como veis se ve la zona muy blanca, si dejamos el exceso no nos va a proteger como es debido y además no endurece. Entonces, ahora lo que haremos arriba, una vez repartido todo el material más o menos, lo que haremos es pasar un paño o un pack para acabarlo de expandir bien y que nos quede todo homogeneizado. Cogemos un trapo que nos suelte pelo y con esto lo que vamos a hacer es repartir todas las zonitas blancas para que nos quede totalmente uniforme. Como veis, le ha subido el tono un poco, ¿vale? Porque nos da también un aspecto de profundidad y nos realza el tono un poco. La cera realmente, la protección total la va a tener a los 7 días, o sea que tiene un secado lento esta cera, ¿de acuerdo? Dijéramos, como tampoco es zona de aguas, no pasa nada, pero realmente la protección total te la da a los 7 días. Damos la mitad, porfa, y luego pigmentaremos un poquito la cera. Aquí, como veis, también ahora va a subir mucho el tono. Esta subida de tono también nos va a realzar las aguas. Las aguas que teníamos debajo, que apenas se apreciaban, fijaos ahora cómo va subiendo el tono. Luego bajará un poco, cuando vaya secando bajará un poco, pero realmente nos va a realzar un poquito todo el tema de la decoración. ¿Por qué se marcan más unas zonas y otras? ¿Por qué? Porque realmente cuando hemos aplicado el material o incluso al lijarlo, pues hay zonas que quedan como más mates o más tapado el poro, otros que te quedan un poquito más abiertos, entonces te absorbe más la cera o menos. Bueno, pues también es parte de la decoración. Luego te da un aspecto al tacto, pues un aspecto muy sedoso, es un aspecto muy suave,
notas que se desliza la mano y, bueno, un aspecto sedoso, realmente. Todo, dijéramos, todo el sistema muy natural. Toma, tienes un vaso allí, coges un poco, le ponemos unas gotitas de tinte. Yo voy a poner unas gotitas de tinte, lo que quieras, marrón, negro, verde, lo que tú quieras, para subir un poquito el tono. Entonces, como hemos dicho, pues eso, podríamos pigmentar hasta con un 2% de Pandomo CC el sellado para darle un acabado pues diferente o como una veladura. Al final también sería pues como eso, como una veladura para poderlo o subir de tono o darle un tono diferente, darle un acabado diferente, incluso al cabo de 2 años que nos hemos cansado del color que tenemos, podríamos dejar un poquito suave por encima y podríamos darle un aspecto diferente simplemente pagándole unas ceras. ¿De acuerdo? Entonces el material es muy versátil por eso. Al final, con una simple pasada de ceras podemos cambiar totalmente el tono de lo que es el acabado. Como veis aquí, por eso decíamos lo de que hay zonas más mates o menos mates, como que absorbe más. Aquí se va a resaltar más este marrón que estamos poniendo, va a resaltar más en las zonas que absorbe más. Entonces vamos a dibujar también, vamos a hacer un acabado diferente jugando con eso. ¿Quieres darle un poquito también arriba al texturado, a la mitad del texturado? Hemos elegido colores que no concuerdan mucho, ¿no? Porque no queda muy bien, pero bueno, que al final es para que veáis cómo se puede cambiar un aspecto. De marrón con gris no queda bien, pero bueno, que al final es eso. Es un poco lo versátil que es el producto a la hora de dar los acabados. Os vuelvo a recordar pues, que es un material que no es para zonas húmedas ni para exteriores y evidentemente pues el sellado que estamos dando tampoco es un sellado impermeable como si fuera un poliuretano, que es que normalmente usamos. Al final esto es más, dijéramos, un hidrófugo que va a hacer que la porquería, la suciedad y esto no se quede en la pared, incluso que sea más fácil de limpiar. Pero en ningún momento va a proteger como si fuera un poliuretano. Entonces en zonas de agua, pues en zonas húmedas no lo vamos a colocar. Es transpirable al vapor de agua, con lo cual si nos vienen humedades por presión negativa por detrás, por la pared, no va a haber ningún problema. Va a dejar transpirar esa agua. Es permeable al agua también, con lo cual es esto, que el agua pasa a través de él, pero nunca lo va a estropear. Si ha tirado un poco en alguna zona, podemos pasar el pad blanco en alguna zona, a ver si conseguimos ver luego cómo brilla. ¿Eh? Sí, pásale un poquito ahí a ver si vemos la zona brillante. Así también verán lo que es el pad. Supongo que todo el mundo lo conoce, pero todo esto bajará de tono, ¿eh? O sea, lo realza un poquito, pero tampoco va a subir tal como está ahora, que se ve mucho el cambio de tono. Le vamos a dar un poco con el pad blanco, como hemos dicho, para repartir bien el material e incluso podríamos ir sacándole un poco de brillo. Vale, como veis, la parte donde ha pasado pues se ha igualado mucho más el color. ¿De acuerdo? Ya, aparte de que se calienta y lo seca antes, pues iguala el color. Entonces, esa que decíamos, todo eso que resalta tanto cuando lo ponemos, pues luego quitamos el exceso con el pack y queda más regularizado. Bueno, pues esto sería un poquito todo lo que es la parte de la aplicación. ¿De acuerdo? La imprimación, vais a ver que ya está seca. Prácticamente llevamos pues una hora de formación, aún no,
En 10 minutos más, lo que hemos dicho, la imprimación una hora y media, dependiendo el soporte, y ya lo tenemos listo para poder ya aplicar el Pandomo Clay. Esto es un poquito lo que queríamos enseñar en esta breve formación. Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿de acuerdo? Entonces, lo que es todo el sistema, aparte de lo que hemos dicho, que es un sistema muy natural todo hecho con materias primas naturales, a base de arcillas, de mármoles, de cal. Pues tener el soporte previamente ya reparado, en caso de que haya fisuras, como siempre, pues reparar las fisuras con malla si hace falta. El soporte pues tiene que estar lo más liso posible. Pensar que vamos a poner pues de material de 1 milímetro a 3 milímetros máximo. Podríamos ir a 4, pero no tenemos esa necesidad de gastar tanto material cuando podemos primero alisarlo con materiales Ardex, como podría ser 828 o un F5. Una vez hemos ya regularizado, pues hacemos la imprimación. Como habéis visto, es una imprimación también lista al uso. No se diluye, ya se aplica tal como viene, con rodillo de pelo largo o pelo de 7 milímetros, y dejamos una capa suficientemente homogénea. Al venir teñida el pigmento, pues te crea esa facilidad de ver que no te hayas dejado ninguna zona sin aplicación. Y a partir de aquí esperaremos una hora, de 1 hora a 2 horas, dependiendo del soporte, y haremos la aplicación. La aplicación, como hemos visto, pues eso, es coger, lo que aconsejamos nosotros es coger el material que vayas a gastar media hora, ponerlo en otro recipiente, homogeneizarlo, moviéndolo con un paletín o con la batidora, y ir gastando. Sobre todo por el tema de volver a taparlo con el plástico. Entonces te ahorras esta problemática que puede ser que se seque el material en la zona de los laterales y te caen pequeños grumos, o tener una esponja húmeda y sacar todo el alrededor. Pero yo creo que es más fácil eso, coger 4, 5 kilos, 3 kilos, dependiendo de la zona que tengas, y poner otro recipiente. Y luego pues darle el acabado que ya se busque la propiedad. Texturados, lisos, con más aguas, con menos aguas, lijados, sin lijar. Al final eso ya va un poquito a gustos de consumidor, pero sí que, como veis, es muy versátil. Se pueden dar muchos diferentes acabados, y la facilidad y la rapidez de aplicación ya habéis visto que prácticamente de la gama Pandomo y de todo lo que es la competencia, es uno de los materiales más fáciles de aplicar. El tema del sellado, pues eso, al día siguiente, a partir de las 12 horas aproximadamente, dependiendo mucho de la temperatura, humedades y tal, porque como hemos dicho, no es un material autolápiz, o sea, que es un material que seca por evaporación, un material estándar, dijéramos, en lo que es el tema del secado. Pues a partir de 12 horas, 24 horas, 48, depende de la época, pues el sellado, pues como hemos visto, también es muy fácil. La cera se puede teñir, se puede pigmentar, se puede aplicar tal cual, llana de goma, mopa o trapo, o incluso unas brochas redondas para ir quitando los excesos. Y el pad también opcional, el pad blanco opcional, para homogeneizar también, o sacarle brillo a esa cera que hemos puesto. Bueno, pues esto era un poco el resumen, un pequeño resumen de lo que queríamos hacer de la presentación de lo que es el Pandomo Clay. A partir de ahora, si queréis, podéis abrir micros y por orden, si tenéis alguna duda y queréis hacer alguna pregunta, abrimos micros y podéis hacer preguntas, ¿de acuerdo? Francisco Sánchez levanta la mano. Adelante, Iván. Buenos días, Alfonso, ¿qué tal? Vale, si tienes un soporte que es piezas de mármol o porcelánico que está casi a testa, ¿qué imprimarías? ¿Con P4 y le colocas malla debajo?
entre capa de P4 o no colocarían en malla o imprimarías con otra imprimación? Yo masillaría primero con el F5. Si es un interior, esto normalmente pensad que hablamos de aplicación en interiores. Interior. Entonces, Porque alguna vez eso no va a tener movimiento, lo que no te hace falta armarlo. Entonces sería suficiente. O aplicas un R1, un F5, sin imprimación, haces un primero masillado y después ya colocas la imprimación en ese F5 para que no te marque las fisuras y ya está. Vale. ¿Y no podría ir directamente ya con el clay? No. ¿O sobre una imprimación? No. Perdona, Tienes que regularizar. Que va mejor, es más sencillo hacerlo con el F5 primero y ya está. Vale. Es que un mármol y un porcelánico ya es una superficie muy lisa, ¿eh? Pero bueno. Sí, pero tienes las juntas. Ya. Pero por eso he dicho junta a testa, casi. Porque el mármol y muchos porcelánicos ya casi no tienen junta. Es mejor regularizar. Mejor regularizar con F5 o R1 y después con el... Vale. Lo tengo claro. Ok. Perfecto. Disculpad, ¿se me oye ahora? ¿Au? Sí, ahora sí. Vale, perdón. Vale, disculpad. ¿El máximo para pasar el trapo en la cera? ¿El máximo tiempo? Máximo tiempo. Para pasar el trapo después de aplicar la cera. Después de aplicar la cera. A ver, es también un poco depende de lo que hayas dejado secar, lo que es el material. ¿De acuerdo? Si lo tienes seco completamente el material, cuando compones la cera también te va a chorrear más rápido. Aproximadamente el trapo y lo que es el pack podemos pasarlo a los 15 minutos hasta una hora máximo. ¿No se puede sellar con R65? Se puede sellar con R65, lo que pasa es que vas a perder todo lo que es la transpirabilidad del material. Estamos trabajando con un material base cal y arcilla, como hemos dicho, muy transpirable, muy permeable a vapor de agua, con lo cual, si ponemos el R65, perdemos esto. Si tú lo dices por colocarlo luego en zonas húmedas, que ya sé por dónde vais, va a ser a partir de ahí cuando ya cogéis la responsabilidad vosotros de lo que hagáis. Como siempre hemos dicho, zonas húmedas en lo que son nuestra gama no lo recomendamos, pero bueno, si está bien sellado y si no te va a venir humedad por detrás y tal, podemos hacerlo. ¿Alguna pregunta más? ¿Tenéis alguna duda más? A ver si Juan Miguel Garrido, adelante. Juan Miguel, enciéndete el micro. No te Ahora. Buenos días. Como has dicho, cuando aplicas ceras, el tono sube. ¿No? Sube un poquito el tono, un poco. Vale. Ese tono que sube es como en el Pandomo W1, que es el color en fresco. No, el color en fresco baja mucho la intensidad. Ya como veis ahora tienes ahí, si enfocamos un momento, pause, por favor, en plano general de lo que hemos aplicado abajo, bueno, arriba, plano general, total. Lo que aplicamos, tanto el gris como, ahora veremos, pasaremos un momento allí a la zona de aplicación, y tanto el gris como el capuchino son colores en fresco el que hemos aplicado hoy. Y en cambio el seco, el de ayer, ya veis que ha bajado muchísimo el tono. Entonces, una vez aplicamos la cera, no te iguala el color en fresco, no. No tiene que ver. Entonces, al final lo que vas a conseguir es la carta de colores que tienes impresa o que te han pasado. Ese es el color que va a quedar aproximadamente. Ya sabéis que una impresión también puede cambiar mucho. Pero no, el color en fresco no va a ser el que, una vez incorporada la cera, el que nos quede, ¿no? Vale, gracias. Volvemos Gracias, Pau. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Manel, si me permites, para cerrar el tema, el enfoque, tenéis que pensar que este producto, en cuanto a aplicación, las ventajas que tiene sobre el Pandomo Wall que conocéis es, primero, que ya te viene listo al uso y segundo, que viene pigmentado. En cuanto a aplicación práctica, son muy parecidos. En cuanto a suavidad y tal, son muy parecidos. Ya no hay mucha diferencia de lo que conocéis, pero la gran ventaja, insisto, en aplicación es un producto listo al uso
y producto ya pigmentado, que tiene esta opción con una carta de colores ya establecida. Estas son las ventajas técnicas. Luego, las ventajas comerciales es el enfoque que hay que darle, que este es un material más natural, porque, como ha dicho Manel, es una mezcla de arcillas, cales, es un producto que lleva menos química, entre comillas, que un Pandomo World. Entonces, esto para las nuevas tendencias de hoy, de tener todo en un aspecto más orgánico y más natural, pues eso es donde hay que enfocar el Pandomo Clay. Cuanto a ventajas técnicas de prestaciones, el Pandomo World tiene más dureza, probablemente, que el Pandomo Clay. Es más duro, es más rápido en secado, más rápido de aplicar porque tiene algo rápido, la aplicación es más rápida. Entonces tenemos que diferenciar dónde queremos aplicar uno u otro. Por ejemplo, si tú tienes una tienda que simplemente quieres hacer un acabado decorativo y las tiendas que sabemos que siempre corren prisa y que tienen una fecha de apertura y tienes que hacerlo rápido, la opción allí sería el Pandomo World, que es una vivienda que quiere tener un aspecto natural y estás preocupado por la ecología y la sostenibilidad del planeta y del mundo en general, pues te compras el Pandomo Clay y aplicas el Pandomo Clay, ¿no? Estas serían las diferencias y el enfoque que da. Pero si no tenéis más preguntas, podríamos terminar aquí. Como Manel, si tienes algo más. Una pregunta, Alfonso. Dime. Si tuvieras, por ejemplo, una vivienda que tiene humedad por capilaridad, un Sí. poco de humedad por capilaridad, vendría mucho mejor porque es transpirable al vapor de agua, ¿no? Sí, transpira, pero claro, te lo puede manchar, te lo manchará. Las manchas te van a salir, transpira, pero te lo puede manchar. Es que la cal es bastante transpirable en el tema Sí, de sí, no, transpira bastante. Transpira mucho más, sí. Eso está, en ese sentido, sí, pero entiende que no te soluciona el problema. Ya. La humedad va a seguir existiendo. Te lo va a humedecer, sí, va a transpirar por ahí el agua, pero te lo va a dejar humedecido. Ahora no se va a estropear, como podría ser un wall en ese caso. Claro, el wall se estropearía y este no, este dejaría transpirar esa humedad. Pero si le pones el fondo con Revoplas regulariza, que es transpirable, y lo acabas con este. Bueno, pues eso va a tener una solución toda transpirable y que durará porque no se te va a pudrir. Por eso que puede ser una solución decorativa y buena, tío. Sí. Vale. Rafa, creo que quería preguntar. Sí, no, era solamente eso. Si el Unistop blanco, en el caso que ha dicho Frank, podría ser una capa de regularización para poner encima el clay. Yo regularizaría con Revoplas para que todo transpirara, ¿no? Sí. Claro, regularización dependiendo de la regularización que necesitamos, del grosor que necesitamos para regular, que si estamos hablando de 1 centímetro y tal, ya no puedes ir con stop, puedes ir pues con Revoplas. Pero bueno, ya estamos buscando la zona más crítica, que sería eso, que sería que tuviéramos humedades por capilaridad o en casas viejas que vinieran la humedad. Pues sí, regularizar con Revoplas y luego poder dar un acabado. A ver, que con el Revoplas ya sabéis también vosotros que podemos hacer unos acabados finos, tal, o incluso unas veladuras luego encima del Revoplas para dar el acabado, pero sí que podríamos acabarlo con un Pandomo Clay. Pues nada, Manel, sí, yo creo que lo podemos dejar aquí. De acuerdo, pues agradeceros a todos vuestra visita o vuestra estancia aquí. Sobre todo, pues bueno, si tenéis cualquier duda, ya sabéis que estamos aquí en servicio técnico pues para resolver cualquier duda que tengáis. Y muchas gracias a todos. Gracias, Manel. Buen curso, tío. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Gracias a ti, Manuel. Hasta luego. Chao. Chao.